¿Qué tal amigos? Espero que se encuentren muy bien en el día de hoy. Tengo la dicha de poder llegar hasta sus hogares a través de las distintas redes sociales que podrán encontrar en la descripción de este video. Y así sin más, pues comencemos con el tema que nos ocupa el día de hoy. El 7 de noviembre de este año se conmemoraron 215 años de una de las batallas más importantes que afianzó la idea de la dominicanidad. Estoy hablando, por supuesto, de la batalla de Palo Hincado. Y por supuesto, la mismísima batalla, el proceso que llevó a este acontecimiento, ha sido tanto analizado como al mismo tiempo obviado por muchísimos historiadores, por muchísimos intelectuales, por muchísimos expertos, que han tratado de minimizar esta fecha por el hecho de que las motivaciones detrás de la batalla no estuvieron ligados necesariamente a una identidad dominicana, según la apreciación de estas personas, pero que si analizamos bien, nos vamos a dar cuenta de que en efecto sí estuvo ligada a la idea de la dominicanidad, o por lo menos de la identidad dominicana, y a su vez fue una de las batallas que nos dio a conocer en el mundo como un pueblo bravío, como un pueblo valiente, como un pueblo sobrio, un pueblo capaz de hacer todo lo que sea necesario para defender nuestra identidad. Como fuentes para hablar sobre este tema, voy a utilizar a dos conocidos historiadores. Aquí, por ejemplo, tengo la Historia de Santo Domingo de Jacinto Gimbernard, y aquí tengo un ejemplar de un libro escrito por Juan Bosch llamado De Cristóbal Colón a Fidel Castro, el Caribe, frontera imperial. Acá pueden ver un ejemplar de este. Así como también voy a estar citando algunos párrafos del libro Composición Social Dominicana, también escrito por Juan Bosch. Los antecedentes de la batalla de Palo Hincado los podemos encontrar en el año 1795, a pesar de que los antecedentes propios de la batalla de Palo Hincado pueden rastrearse hasta la misma Revolución Francesa. Como todos sabemos, el 14 de julio de 1789, los franceses llevaron a cabo la toma de la Bastilla y todo un proceso para llevar a Francia de una monarquía absolutista que venía de los tiempos de Luis XIV, conocido como el Rey Sol, hasta una monarquía parlamentaria todavía presidida por un tataranieto de Luis XIV, conocido como Luis XVI, que era el esposo de la tristemente infame María Antonieta. Y digo tristemente porque ella era una mujer que tenía un carácter que no es el que han querido mostrar muchos historiógrafos y alguno que otro historiador antimonárquico y presuntamente ilustrado. Más adelante voy a hablar acerca del tema de María Antonieta, y que básicamente marcó un hito en toda la historia occidental. Después de la Revolución estadounidense que llevó a la guerra de independencia de ese país y su eventual separación de la Gran Bretaña, vino la Revolución Francesa, que buscó transformar a Francia de una monarquía absoluta a una monarquía constitucional. Este proyecto al final no pudo lograrse, y tras la decapitación, previo a la destitución de Luis XVI como rey de Francia y luego su decapitación en el año 1793, es decir, un año después de ser destituido, Francia se consolida como una república. ¿Y qué sucede? Que las monarquías
que rodeaban a Francia, la monarquía hispánica, Gran Bretaña, los prusianos, o sea, los alemanes, el imperio austrohúngaro y hasta el imperio ruso, teniendo temor de que este ejemplo republicano se esparza por Europa, comienzan una serie de guerras. Ya habían conflictos desde el año 1792, pero a partir de la decapitación de Luis XVI comienzan una serie de guerras para tratar de aislar a Francia o, en el mejor de los casos, tratar de restablecer la monarquía tal y como había sido antes de 1789. ¿Y qué repercusiones tuvo esto para el Caribe? Si lo vemos desde lo que dice Juan Bosch en su libro El Caribe, Frontera Imperial, en la página, hemos dicho, en las páginas 396 a la página 397 dice: ahora bien, sucedía que en Europa, donde Francia llevaba a cabo la guerra contra España, Holanda, Prusia y los ingleses, los franceses habían terminado el año 1794 con victorias importantes, y en España, los limitados pero influyentes círculos de la burguesía comprendían cuál debía de ser su papel ante la Revolución Francesa. Ellos querían hacer la paz y se movían en ese sentido. Eventualmente, la famosa Guerra de la Convención, en la cual España se ve involucrada, lleva a una derrota española y a la pérdida de los territorios catalanes. Los sectores de la burguesía que tenían una fuerte influencia dentro de la Casa de los Borbones españoles, que estaba emparentada con los Borbones franceses que habían sido recientemente destituidos, comenzaron a moverse y en la página 397 dice que las victorias francesas y la actividad republicana dentro de España, ojo, había actividad republicana dentro de España, llevaron al gobierno español, es decir, a la monarquía hispánica, a entablar conversaciones de paz en junio de 1795. Y el día 22 de julio, después de que los franceses habían tomado la ciudad de Bilbao, firmaban la paz en la ciudad de Basilea, eso es en Suiza. ¿Y qué significó este acuerdo de Basilea? Que a cambio de que Francia le devolviera a España los territorios transpirenaicos, es decir, los territorios del lado español que hacían frontera con Francia a través de los Pirineos, España le cedía a Francia la parte oriental de la isla española, es decir, le cedía el territorio de la Capitanía General de Santo Domingo. ¿Y cómo era la situación de la Capitanía General de Santo Domingo? Bueno, citando lo que dice Juan Bosch en su obra Composición Social Dominicana, la Capitanía General de Santo Domingo tenía poco más de 150.000 habitantes. Era uno de los territorios ultramarinos españoles con menos desarrollo económico, pero que al mismo tiempo estaba comenzando a conocer de una actividad económicamente pujante, y al mismo tiempo era uno de los territorios que habían sido más descuidados o medianamente descuidados por parte de la monarquía hispánica. Seguramente para los sectores burgueses que había en España en aquel momento, ceder un territorio que tenía poca importancia para ellos a Francia era un buen negocio. Al fin de cuentas, todo esto se trató de negocios. Entonces se firma la paz de Basilea, se anuncia la cesión de este lado de la isla a Francia, que ya tenía en la parte occidental una colonia francesa, el conocido Saint-Domingue, lo que hoy es Haití, y entonces comienza ese proceso entre 1795 y 1801, donde se interrumpe la concesión, es decir, a causa de los mismos acuerdos, porque también hubo otro acuerdo secreto,
La cesión a Francia tomó muchísimo tiempo y en ese interín muchas de las autoridades hispano-dominicanas, así como también muchas familias adineradas que vivían en nuestro territorio en ese momento, marcharon a Cuba, marcharon a Venezuela, Puerto Rico y a otros territorios españoles en América. Esto, por supuesto, mermó muchísimo la situación ya existente en nuestro país y provocó que entre 1796 hasta 1801 hubiese una suerte de relajamiento mezclado con incertidumbre, hasta que en el año 1801 Toussaint Louverture, que se había autoproclamado como gobernador de la parte francesa de la Hispaniola, incorpora, sin el concierto del gobernante de Francia en ese momento, que era Napoleón Bonaparte, que había tomado el poder en el año 1799, la parte española a la parte francesa, unificando la isla en una sola colonia. Hay episodios interesantes de la presencia de Louverture en el territorio del Santo Domingo Español, que más adelante vamos a hablar de ellos en otro episodio, La Botija de Fer. Pero entre 1801 hasta 1809 se da la era de Francia. Toussaint Louverture asume el control completo de la isla, entra en conflictos con Napoleón Bonaparte. Napoleón Bonaparte arresta a Toussaint Louverture, que intenta una pobre defensa, y luego llega a la gobernación de la isla nada menos que el cuñado de Napoleón, Víctor Emmanuel Leclerc. Pero Leclerc dura poco tiempo en el poder, muere a causa de la fiebre amarilla, y junto con él se van diezmadas cerca de 30.000 a 50.000 efectivos franceses de los cerca de 80.000 que habían llegado a nuestro territorio. Se da el famoso degüello de Moca entre 1805 y 1806, cuando después de la independencia haitiana, o la mal llamada independencia haitiana, las tropas de Dessalines procuran entrar a este territorio, masacran a la población local, que procura una defensa heroica, pero al mismo tiempo es inevitable lo que hacen tanto Henri Christophe, que incluso quema la ciudad de Santiago, como Dessalines, que masacra a la población de Moca, actualmente en la provincia de Espaillat, y la población, que antes de 1795 era de aproximadamente 150.000 habitantes, se va reduciendo drásticamente a tal punto que en el año 1812, según cita Juan Bosch en Composición Social Dominicana, la población era de aproximadamente 80.000 personas a casi 100.000. Es decir, en apenas una década, poco más de una década, la población se había reducido entre un 10, un 15, quizás un 20%. Una cifra considerable si tomamos en cuenta que éramos una población de 125.000 habitantes o 150.000, dependiendo de cuál sea el historiador que se trate. ¿Y cuál era la situación de nuestro país después de toda esta hecatombe? Éramos territorio francés y la población dominicana trataba de coexistir con las costumbres, con las leyes que habían traído los franceses desde su territorio, que eran mayormente una novedad para una sociedad como la nuestra, que era muy católica, una sociedad muy propietarista, una sociedad muy tradicionalista. Y por disposiciones del mismísimo Napoleón, se procuró darle cierta autonomía interna a los dominicanos para que se rigieran por las leyes españolas. Pero un hecho viene a cambiar todo esto. Y es que en el año 1808,
Napoleón Bonaparte consigue a través de una serie de triquiñuelas, una serie de trampas, la abdicación tanto de Carlos IV, que había sido el gobernante, que había estado relacionado con la cesión en el Tratado de Basilea del Santo Domingo Español a Francia, así como también de su hijo Fernando VII, en las llamadas abdicaciones de Bayona, y le ceden la corona al hermano de Napoleón. Se lo ceden a José Bonaparte, conocido históricamente como Pepe Botellas. Esto desde luego trajo sus consecuencias y, según Jacinto Jean Bernard, a partir de la página 135 de su libro Historia de Santo Domingo, resalta que una de las personas que se opuso a esta situación fue el hacendado y capitán de milicias Juan Sánchez Ramírez, cotuizano, había nacido en la villa de Cotuí en el año 1762, venía de una familia distinguida de terratenientes y militares. Y este señor, que había pasado muchas peripecias, batallando en la frontera con lo que hoy es Haití en contra de las incursiones francesas, y tras la incorporación de nuestro territorio a Francia, tuvo que huir a Puerto Rico, donde la pasó muy mal, y luego volvió, luego de un llamado del gobernador Jean-Louis Ferrand. Tras enterarse del arresto de Fernando VII, o mejor dicho, del envío de Fernando VII a Francia, al castillo de Valencey, él procura crear todo un movimiento para restablecer no solamente el dominio español en nuestra isla, sino también de restablecer a Fernando VII en el trono de España. Pero vámonos a lo que dice en esta obra. ¿Cómo fue que empezaron ¿Cómo fue que comenzaron los enfrentamientos? Los enfrentamientos, de hecho, afirma en esta obra Jacinto Jean Bernard, que comenzaron con una serie de emboscadas dirigidas por el gaditano Ciriaco Ramírez, que vivía en ese entonces en Asua de Compostela, quien a partir del 5 de octubre del año 1808 comenzó una insurrección en todo el sur contra las tropas francesas, vivando a Fernando VII, y por supuesto Ferrand no tomó esto con la seriedad que debió haberlo hecho, hasta que finalmente el día 4 de noviembre es advertido de que Sánchez Ramírez ya se había sublevado en la zona este del país, y luego de que se encuentran en la sabana de Palo Hincado, Sánchez Ramírez dirige esa famosa arenga que era muy repetida en los colegios dominicanos cuando se hablaba de este tema de la historia nacional, en donde dice pena de la vida al soldado que toque retirada, pena de la vida al coronel que lo anuncie, y pena de la vida a aquel que lo cumpla, aunque sea yo mismo. Más o menos era la frase que se inmortalizó en ese momento. Uno lo puede encontrar en el monumento a la batalla de Palo Hincado. Y luego de la victoria, que se da el 7 de noviembre del año 1808, en la que un ejército francés que venía de las guerras en Europa es derrotado por cerca de 2.000 hombres, en su mayoría campesinos y unos pocos milicianos con alguna experiencia batallando en la frontera, y claro, contando con el auxilio del capitán general de Puerto Rico,
y con la escuadra británica que se encontraba en el puerto de San Juan, Sánchez Ramírez derrota a Ferrand. Ferrand escapa, ve que está siendo perseguido por las tropas, por un escuadrón del general Pedro Santana, padre del que va a ser eventualmente el primer presidente constitucional de la República Dominicana. Se pega un pistoletazo y eventualmente Pedro Santana, padre, le corta la cabeza al general Ferrand y desfilan con ellas hasta la ciudad del Seibo, portando lo que quedaba del general francés, vivando a Fernando VII y luego comenzando un sitio a la capital. Ya el resto del país estaba en manos españolas, solo quedaba la ciudad de Santo Domingo, que pudo resistir durante un tiempo en buena medida a causa de sus murallas. Y a su vez, esto lleva a que los franceses intenten negociar no con los dominicanos españoles o con los hispano-dominicanos, para resumirlo de una manera, sino con la escuadra británica. La escuadra británica es la que negocia una salida honrosa para todas las tropas francesas que se encuentran acantonadas en Santo Domingo y sus alrededores. Y finalmente, en el verano de 1809, se da, y esto aparece acá recogido, ahora sí podremos citarlo propiamente, el 9 de julio del año 1809, es decir, la batalla se da en noviembre de 1808, la rendición definitiva francesa se da el 9 de julio del año 1809. El comandante en jefe de los franceses, el general Dubarquier, y el comandante de la escuadra inglesa, William Price Cambie, y Juan Sánchez Ramírez, firmaron un acuerdo para la evacuación de las tropas francesas. Y por supuesto, mientras estaba dando el sitio de Santo Domingo, se reunían en la finca de Bondillo, que estaba cerca de la capital, Ciriaco Ramírez, Juan Sánchez Ramírez y otros de los que habían participado en la batalla de Palo. Y contrario a lo que dicen algunos de los historiadores dominicanos, que afirman que en este país, en plena Junta de Bondillo, se estaba proponiendo la idea de la independencia por parte de Ciriaco Ramírez, se propuso una junta gubernativa dirigida por Juan Sánchez Ramírez, que había sido el cabecilla de la batalla de Paluncado y uno de los principales complotadores en contra de los franceses. Y luego de la rendición francesa y la evacuación de las tropas, Sánchez Ramírez entra a la capital, es proclamado como capitán general de Santo Domingo, le jura obediencia a la Junta de Sevilla, que se encontraba al mando de la resistencia contra la ocupación francesa. Y aquí comienza el llamado periodo conocido como la España Boba, que termina en el año 1821, cuando Núñez de Cáceres, proclama la independencia efímera, que luego será truncada por la invasión haitiana, de la cual ya hablaré en otro video. Y aquí la pregunta que cabe hacerse es: ¿por qué motivo la batalla de Palo Hincado tuvo tan poca atención, e incluso hay un sector historiográfico dominicano que rechaza las implicaciones de la batalla de Palo Hincado? En primer lugar, más que todo porque no fue una batalla para proclamar la independencia, fue una batalla para pedir la restitución de un monarca, pero al mismo tiempo estos historiadores omiten que en el año 1808-1809 no existía un ánimo independentista ni en Santo Domingo ni en ninguna parte de
de Hispanoamérica. Sí podía haber un reclamo por una mayor autonomía, pero esa autonomía era mayormente solicitada o exigida por las élites criollas. En nuestro territorio no había una élite criolla que demandara absolutamente nada porque se habían ido huyendo de la incorporación francesa. Y por supuesto, al no haber una élite que pudiera frenar la incorporación francesa ni frenar la reincorporación a España, los únicos que quedaron eran los sectores agrícolas, los ateros, los dueños de estancias, que muchos de ellos eran muy tradicionalistas, prohispanistas, promonárquicos, y que se entendían mucho con lo que era la población local. La población en Hispanoamérica, que era mayormente mestiza, parda, etc., y que era leal a la monarquía hispánica, más que todo porque las reformas borbónicas les dieron muchas facilidades, les hicieron muchas concesiones, muchos derechos que no habían tenido con los Austrias, y estos eran más tendentes a favorecer la reincorporación a España que la dominación francesa o incluso un movimiento independentista. Los movimientos independentistas, propiamente dichos, van a empezar ya a partir de la década de 1810, con sus tumbos, pero se van a empezar a consolidar a partir de 1815, 1816, y todavía en la década de 1830 van a haber efectivos guerrillas realistas luchando por restablecer el orden español en América. Es decir, la batalla de Palo Hincado no fue una batalla por la independencia, pero fue una batalla popular, fue una batalla que contó con la participación de sectores marginados de la sociedad dominicana que habían pasado muchas peripecias entre 1795 y 1808, es decir, ese periodo de aproximadamente 12, 13 años, y en muchos sentidos, Sánchez Ramírez fue el primer gobernante netamente dominicano que procuró dirigir los destinos de nuestro territorio, tratar de llevarlo a unos niveles de desarrollo similares a los que habían antes de 1795. No lo va a poder conseguir del todo porque muere en 1811 con apenas 48 años de edad, 47, 48 años de edad, casi 49. Pero esta es una batalla que tiene un significado histórico importante. Fue la primera batalla en la que los dominicanos demostramos de qué estamos hechos. Fue la primera batalla que libramos contra un imperio, uno de los imperios más poderosos de aquel momento. Y nada mejor lo describe que una frase atribuida a Napoleón Bonaparte en su exilio, donde él afirma que solo hubo dos fuerzas que pudieron vencerlo: el invierno ruso y el sol de Santo Domingo. Y nada, amigos, esto es todo por el día de hoy. Espero que les haya gustado este material. Recuerden que pueden seguirme a través de las redes sociales que aparecen en la descripción de este video y al final del mismo. Y nos veremos en una próxima oportunidad. Bye.